Bienvenidos, esto es un Gineto Podcast. ¿Cómo estás, Ismael? Nueva vez. Ya te veo con la misma ropa que el Pues, capítulo pasado. sí. Y yo a ti también. Ay, coche. Ya. ¿Ves lo que te dije? ¿Ves lo que te dije? Eh, Está bien. Ucrania y No, ya, Rusia. ya voy yo ya. hoy tenemos un episodio que el varón no ha estado pospuesto como 3 meses más, ¿verdad? A Ismael hizo quedar mal, pero ya él cumplió con su palabra hoy. Él se quiso Ya, hoy lo estar. perdono. Hay que Hoy lo perdonar. perdonas. Hoy lo perdono, porque vine y dije, cuando tú vengas, yo te perdono. Ya él vino, ya está perdonado. Gracias a Dios que Cristo no vino. Sí, O sí, sea, que le va a aprobar el gracias a préstamo ya. Dios. ¿Eh? Dice que le va a aprobar el préstamo ya. ¿Cómo así? ¿No era que te le dio un préstamo y préstamo No, ya? no, bien, sí, te Ah, dije, esa persona. Marlon, hey, este tipo está fuerte ahí. Es para David, Está ¿verdad? buscando su lado. No, 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 Rolando. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, como siempre. Vamos a hablar sobre psicología y sobre el abuso de sustancias ilícitas o drogas. Y en este caso son ilegales, ¿verdad? Porque hay drogas legales. Preséntese usted mismo, Marlon. Bienvenido a un Chineto Podcast y díganos qué nos trae por aquí. Un placer. Bueno, Hay que aplaudir, gracias, hay que aplaudir. gracias. Bueno, mi nombre es Marlon Abreu Hernández. Soy psicólogo clínico, especialista en conductas adictivas y drogodependencias. Bueno, yo estoy por aquí porque el señor Stormy me ha invitado en varias ocasiones Y yo le invité y también. gracias a Dios, la habíamos pospuesto, no intencionalmente, sino se nos habían escapado esas invitaciones, pero gracias a Dios hoy estamos acá para acompañarlo. Primero agradecerle a Dios y luego a cada uno de ustedes que me invitan. Lo veo como que muy serio. Sí, no, Sí, Pues, sabe que uno se va de aquí soltando, ahorita él se suelta. sabe que uno se ok. va soltando. ¿Cómo usted se inició en el tema de la psicología y la drogodependencia puntualmente? O sea, ¿qué lo Bueno, motivó a estudiar eso? porque a principio de mi adolescencia, como la gran parte de los usuarios de sustancia, yo conocí y experimenté con la droga. Yo inicié con el alcohol. Muchas personas asumen que el alcohol no es una droga porque se consigue legalmente en el colmado, sin Ujú. embargo no deja de serlo. Y esto me abrió las puertas al mundo de la drogadicción. Y viví una vida en adicción constante y sonante por muchos años. En esos años duros, como se les llaman, usando drogas duras, cocaína, marihuana, crack, alcohol, Te lo usaba todo. Pero sí. vamos a pasar. ¿Usted duró cuánto tiempo en la adicción, Vamos como a, usted le vamos llama? a suponer que yo 10 años, inicié a los, no, más. más. De 6 meses en adelante, ya según se identifica a un paciente como crónico, yo duré más de 20 años Fumando droga. usando drogas. Ok. Drogas legales y drogas ilegales. Eh, Algo curioso cuan- que usted dice que inició con el alcohol. sí, ¿Y en qué momento pasa del alcohol a otra? ¿Y por qué? Bueno, quizá en ese momento usted no supo el por qué, pero ahora yo me imagino que sí. ¿Pero sí. qué usted siente que buscó otra cosa más del El alcohol? placer, el placer que generan las sustancias psicoactivas, o sea, las drogas en el cerebro, eh, va abriendo la curiosidad. Por ejemplo, yo inicio con el alcohol, pero ya el alcohol me predispone a ubicar el espectro de la drogodependencia en otro lugar. Por ejemplo, marihuana, cocaína, el círculo o lugar donde se consumen es una plataforma, un gran factor de riesgo para que los usuarios experimenten con diversos tipos de sustancias. Y eso no es exclusivo para mí. La gran mayoría de los adictos que están en la comunidad se puede ver que en sus inicios se le dio la apertura al mundo de las drogas a través del alcohol. Ok. El ser humano busca el alcohol, pero un tema de disociamiento de su realidad o el tema de no me siento bien como estoy, muchas veces cuando lo exagera. Hay un circuito de recompensa que se da en el cerebro que está asociado con el núcleo accumbens, que es El cuando, núcleo accumbens. sí, que es cuando el ser humano aprende. Por ejemplo, esos padres que le instan a sus hijos
a que tomen alcohol, mojan el dedo mientras ellos están consumiendo bebidas alcohólicas y se las da al niño de 3 años. Ellos, consciente o inconscientemente, le están aperturando a esos hijos a que mañana, cuando ellos tengan ya la facilidad o la facultad para buscar la sustancia, lo hagan porque hay un registro del cerebro que es a través de la sustancia y eso es lo que se conoce como el circuito de recompensa, que hace que el adicto vuelva detrás de esa sustancia que le genera placer y esos estímulos placenteros solamente llega a un punto que solamente son adquiridos a través de esa sustancia de preferencia. Entonces, usted empezó con el alcohol y un día vio a alguien o usted dijo, yo quiero fumar otro tipo de Presión de droga. grupo. Presión La de grupo. presión de grupo, en este sentido, unos amigos, mientras estábamos en el consumo De alcohol. de bebidas Una alcohólicas, cervecita, un una whisky. cervecita, un corito, unos amigos del barrio, alguien saca una bolsa de cocaína y de marihuana. Ya yo lo venía observando. Por eso es que las malas compañías corrompen la buena costumbre. Ujú. Porque en ese círculo que yo me movía, ya habían consumidores habituales de la sustancia. Sin embargo, yo en principio No, me está negaba bien, a yo no ella. quiero. Está bien. Pero ya luego, ya estaba un poco down con la bebida. Entonces sí dije, sí, vamos a ver qué se ¿Cuál, siente. cuál fue la primera después del alcohol? Cocaína. La cocaína. Ah, pues Esa, ¿qué tan empezó rápido grave? usted. Empecé del 1 al 4. Sí, ¿qué hace que una droga sea más fuerte que otra? Porque usted llama No, drogas fuertes a algo. el nivel de impacto que tiene en el lóbulo frontal, el nivel de high o placer que produce, el nivel de duración en el cuerpo y el nivel de Adicción. acceso fácil Ok, que eso. pueda a, a asociarse a la sustancia. Eso hace que las drogas sean más adictivas unas de otras. Sin embargo, las drogas duras son esas drogas que producen un mayor impacto de dependencia, como la cocaína, el crack, la heroína, la metanfetaminas, la morfina, el De esa fentanilo, vamos a hablar ahorita. todas esas sustancias son las que se conocen como drogas duras. Sin embargo, son todas drogas y todas terminan haciendo daño a nivel ¿Qué, neurológico. qué uno siente cuando fuma droga? Yo que nunca he fumado Ok, porque te voy la a, gente te se voy a, pone loca y siempre quiere vivir fumando, te fumando, voy fumando. Cuando a, usa droga, ahí pero volvamos, no tiene que ser fumando. ahí volvemos nuevamente a lo que se conoce como el circuito de recompensa. Ujú. El ser humano, por default, viene capacitado para recibir placer por eh, Trámite. esas situaciones, conductas placenteras que Dios nos ha dado para que nosotros nos disfrutemos de ella. Por ejemplo, ir a la playa genera un placer, una liberación de dopamina. Ujú. Comer, eso produce una estimulación necesaria. El sexo también produce esa carga emocional y Pero placentera. eso no es suficiente eso para esas personas. No, ¿Por qué cuando no? entra la sustancia psicoactiva, altera todo lo que es la conducción normal de esos estímulos placenteros en el cerebro y se alteran. Ya el ir al cine con mi pareja no me genera placer. Ok. Ok. Ya el estar con mi pareja en la intimidad no me genera placer. Solamente como hay una liberación exacerbante de niveles de dopamina en el cerebro cuando uso cocaína y la euforia que me produce solamente es igualada cuando yo vuelvo detrás de la cocaína. Ok. Por esa razón es que el adicto rechaza la familia, rechaza la esposa, rechaza a los hijos y va tras la droga como un cordero cuando se dirige a un matadero. Muy interesante eso.
Sí, porque Y eso es lo que produce la droga. Y por eso es ese consumo problemático de la sustancia que, que hace que el adicto vaya por más. Y lo que comenzó conmigo tal vez como un uso exploratorio, recreativo. eh, que me dio la oportunidad de yo ver y observar, curiosidad por la Ujú. sustancia, terminó enganchándome y pasé de ese proceso de exploración a lo que es el uso continuo y luego el abuso y llego finalmente a lo que es la dependencia, que es la enfermedad como tal. Sí, pero Ok, yo, antes de, espérate, hay varias fases, entonces está la Exacto. fase de exploración, que es la Es, primera vez que tienes el contacto. y no necesariamente el que explora la sustancia se queda enganchado en ella. ujú, No todos los que han explorado o han sentido curiosidad por la sustancia se Avanzan a la siguiente quedan. fase. No todos. Repítame la fase, por Está la favor. etapa de la exploración, Ujú. que es cuando la presión de grupo te dice, toma, tú tomas O la la sustancia. curiosidad, coge un chin y ya. Curiosidad, indagación, búsqueda. eh, pero ya llega lo que es el abuso. Si tú te enganchas en la sustancia y no la te dijo sustancia antes, genera te dijo una antes, el uso, abuso. el uso, El uso, ¿verdad? el uso. El Exploración, uso es uso, abuso y dependencia. exacto. Ok. En el uso las personas la usan, en teoría, de una manera controlada. Una vez al mes, cuando me junto con el Y que core. cuando ellos quieren, Cuando ellos supuestamente. quieran y están esos periodos de ventana cuando el adicto La puede en dejar cuando él quiera. potencia dice, no, yo puedo pararla cuando quiera. Ujú. Yo solamente la uso los fines de semana, pero la droga es progresiva. El consumo es demandante. Lo que comenzó como una dosis única o varias dosis los fines de semana va a ir formando una bola de nieve y evidentemente va a desarrollar la enfermedad. Y todo va a depender de los rasgos de la personalidad del individuo, de las emociones, de los aspectos familiares, fundamentales, sociales, y que van a incidir de que si el individuo se engancha o no ante esa sustancia que Sí. está O sea experimentando. La que familia hay como personas, protección de riesgo es esencial para la prevención y uso de o sea drogas. que hay personas que están más predispuestas Así es. a volverse adictos que Así otras. es. Imagínate una persona que tiene problemas de ansiedad, que su metabolismo es sumamente acelerado, tiene una tendencia un poquito más elevada que el que no lo es, igual que el que tiene problemas de depresión. Para aliviar la depresión puede utilizar la sustancia y ese high que produce hace que la persona que es depresiva, pero Entendible. cuando inhala se siente poderoso, dice, oye, pero esta es mi solución, Ujú. mi problema depresivo. Y este individuo entonces inicia un uso compulsivo de la sustancia y termina enganchado oficialmente y termina padeciendo la enfermedad. La adicción es una enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud. Es invisible y no tiene cura. ¿Por qué no tiene cura? Porque la sustancia está ahí, no es tan simple como decir, tómate estas pastillas que en un mes se vas a sanar. No, la etapa de la rueda de la recuperación de Di Clemente y Prochaska establece el proceso de recaída como parte del proceso de recuperación. Ok. Ok, O sea, hay varias etapas, incluyendo la recaída. recaída. Por eso es que cuando un adicto en proceso de recuperación tiene una recaída, nosotros eh, evidentemente no podemos señalarle a él que él es un vencido, que es una persona Que que no tiene fuerza de fallaste. voluntad, fallaste. No, no, no. Es parte de la recuperación. Es incisiva. Los pensamientos del drogodependiente son incisivos porque el individuo va a manejar esos pensamientos constantes del uso de la droga. Yo les explico a mis pacientes que están en proceso de recuperación que aún a los tantos años de yo no haber usado drogas, mis pensamientos sobre la adicción están ahí, Ok. vienen, por A eso veces tú son sientes ganas de. incisivos, incisivos, pensamientos, ganas no, el pensamiento, Ok. deseos no. El pensamiento está ahí, por ejemplo, si tú estás en el desierto y tú vienes en medio del desierto
Y en medio de esa sequedad, vienes cansado. Te encuentras un refresco con hielo y te tomas ese refresco con sus burbujitas. Cuando tú te tomas el refresco, tú sientes una sensación gratificante y placentera porque vienes cansado, vienes sudado y cuando tomas el refresco tú dices, ah, qué bien me cayó este refresco. Cuando te toca volver a sudar, tu cerebro Relaciono la va a relacionar sensación. el cansancio, el sudor y va a decir, ¿qué vas a pensar? Oye, yo con un refresquito frío, con hielo, ahora yo me conformo. Así es la adicción. El cerebro del adicto asocia cualquier estímulo placentero con la vida de adicción. Una música que le recuerde un lugar de consumo. Ok. Lo va a asociar y va a decir, oye, esa música me recuerda cuando yo estaba en tal y tal lugar. Cuando él camina por un lugar que frecuentaba en la adicción, ese cerebro, aunque tenga 20 años, va a asociar y va a decir, por allí estaba el lugar donde yo me estimulaba, donde yo me inyectaba, donde yo me fumaba mi tabaco de marihuana. Y por eso es que yo digo que los pensamientos del adicto son incisivos. Y hablábamos ahorita de la, de la etapa de la enfermedad, que es invisible, porque llega un momento cuando hablábamos de que el adicto está en la etapa del uso, que en ese momento la enfermedad está en potencia y no, nadie la evidencia. Ahora, La cuando ya necesito. está en drogodependiente, ya tú puedes ver al usuario con un aspecto físico desfavorable, muy delgado, no duerme, no se afeita, no tiene un trabajo. Entonces ya esos son los signos y síntomas que caracterizan la enfermedad de la adicción. Bueno, Entonces, discúlpeme. Entonces, usted de joven comenzó en eso, pero ¿cuál fue la droga que usted dijo, esta tengo que sea dentro de mi dependencia, tengo que dejar de consumirla porque si la sigo consumiendo me voy a la morir? que Maduro le dio. Otra palabra. La que más dura me dio o la que más me gustó. Porque, ¿cuál Perdónanos Ambas, ambas. No, no, no. la droga que a mí más me generaba placer por lo que conllevaba esa alegría, esos superpoderes. Yo me sentía un super saiyajin, literalmente. Yo cuando inhalaba cocaína, yo hasta hacía como Goku y activaba mi ki. O sea, yo Ah, y me transformaba y le decía a todos los que estaban conmigo, mira, tengo un ki, siente mi ki, una mente adicta. Y, y la euforia, la hipersensualidad que genera la cocaína, esa era mi Hipersensualidad. droga predilecta, hipersensualidad. O sea, uno se creía que era, Sex appeal. sí, Luis Wow, Miguel. Miguel. Luis Miguel. O sea, yo entonces la euforia y el ambiente y la capacidad de aguante que te da la sustancia cuando tú estás con el uso continuo. Tú podías durar yo podía durar 4 días, 5 días, una semana, sin dormir ni comer nada. wow. Súper estimulado por la sustancia. Sin embargo, la droga que, Maduro le dio. que más duro me golpea por la potencia que tiene, la pronta manera de subir al cerebro y el daño que produce a nivel emocional, a nivel físico, a nivel intelectual y a nivel económico fue el crack. O sea, esa droga es sin lugar a duda una de las drogas más contundentes por el alto grado de adicción Es más asequible el crack. y por su gran eh, economía, ¿sí? Porque en los tiempos cuando yo usaba crack creo que eran 30 pesos, que valía una piedra y 40 pesos. Y con una ustedes lo hacían. No, porque tiene un poder de duración muy, muy limitado.
Y por eso Ellos es que mejoraron el negocio, tan mejoraron el adictivo. negocio. Dicen barato y que tú tengas que recargar. Tú tienes que mantenerte Ok. recargando esa palabra. Tú tienes que mantenerte detrás de ella porque te genera mucho placer, pero el tiempo de placer es muy breve. Ok, antes de que hablemos sobre el periodo de recuperación, pasa que yo sé que el tema se va a hacer largo, pues, pero ok, vamos a hablar de, usted mencionó las drogas fuertes ahorita. ¿Cuáles drogas no son fuertes? Y, o sea, que la gente la usa y no le hace tanto daño o no Todas hay las tanto drogas son estrés. fuertes. Esos son términos que se usan científicamente para describirla en la una y de la otra. Por ejemplo, la que La marihuana es la más, es la primera que la exacto, gente piensa. es la menos, es la más aceptada. Eh, Sin embargo, es una de las sustancias que más daño produce a nivel neurológico. Explique. Los pacientes presentan cuadros psicóticos, cuadros delirantes, episodios de psicosis breve, una distorsión y una incapacidad intelectual, problemas de memoria, problemas de concentración. Se ponen bruto. Pero entonces Se hay un ponen, tema con la marihuana, porque los países más desarrollados la están sí, aceptando. Ya médicamente, eso es otro está tema, pero aceptado. hablemos del uso recreativo. Muchos países, como Estados Unidos, el ejemplo más cercano que tenemos, ya la han aceptado como uso recreativo, principalmente estados como New York. Y aquí todavía no lo han pensado, ¿verdad? Entonces, mucha gente de esa alega que no hace tanto daño, como usted dice. ¿Qué Precisamente. opinión le merece eso? ¿Y en qué momento una persona comienza ya a sentir el grado de adicción? O sea, pasa a la fase de que si no la uso, me hace daño. Desde que comienza a experimentar el síndrome de abstinencia por la sustancia, cuando ya se da el individuo que no puede estar sin ella, que está irritable, que presenta alguna sudoración, un estado de ánimo incongruente, cuando hay una distorsión del pensamiento, va a depender de múltiples factores. Sin embargo, aunque en Estados Unidos las hayan aprobado como uso legal recreativo, no necesariamente porque sea legal deja de ser dañina. Por ejemplo, el alcohol es una droga que se vende de manera legal en toda la parte del mundo. Sin embargo, si tú miras Un litro de alcohol te mata. las estadísticas de muerte, tú te das cuenta que que la droga que más personas elimina o se ven involucradas en muertes por el uso de la sustancia es el alcohol. O sea, Sí. no necesariamente porque Pedro la estipule como buena, realmente sea buena. Y eso es algo importante que debe de señalarse porque aunque se esté abriendo la puerta al uso al uso continuo, al uso recreativo de la marihuana, no necesariamente esto signifique de que no sea dañina a nivel del ¿Usted ha cerebro. visto un caso de personas que solamente usando marihuana degradados de la sociedad No, totalmente? yo no he visto uno, yo he visto varios. Yo tengo muchos pacientes que solamente usaban marihuana Y y tan. están muy, ¿En muy qué condiciones están? comprometidos a nivel neurológico. Su cerebro está muy afectado. Porque fíjate algo, para hacer un trabajo estadístico se van a incidir diversos factores. ¿Cuál es la condición de cada paciente? Por ejemplo, lo que es para ti no necesariamente sea para mí. A mí tal vez la droga no me produzca ningún tipo de daño grave a nivel de mi funcionamiento neurológico de mis neuronas. Eso que se conoce como la conducción nerviosa. Ujú. Tal vez eso a mí no me impacte tanto como a él, porque él ya viene con una historia por parte de su familia y ya trae enfermedades de salud mental que pueden comprometer su salud mental si él usa la marihuana, porque él puede tener una enfermedad de base que se puede desarrollar a partir de los 40 años, de 35 años. Sin embargo, con el uso de la marihuana, esa Sí, enfermedad que adelante. probablemente, digo probable, no se iba a desarrollar hasta tal edad,
Ya a los 18, o sea, esos síntomas de la esquizofrenia, de esos episodios psicóticos que la marihuana produce, esos delirios y esa desconexión del mundo real, se activan porque ya él trae una enfermedad de base y eso lo hace a él altamente como un paciente De, de una alto población riesgo. muy vulnerable. Luego de que uno maltrata tanto al cerebro de uno con cierta sustancia, cual sea, son reversibles esos daños que uno le haga. Yo le digo a mi esposa a veces, digo, mira, recuérdate que era droga que yo usaba. Fíjate que olvida todo, me dice. Digo, En qué situación? recuérdate que era droga que yo usaba. Hay daños que son irreversibles. Y a pesar de que el cerebro entra en un proceso de lo que se conoce como la neuroplasticidad, que es esa Se capacidad que recupera. tiene de cerebro de reestructurarse, de mejorar en algunas áreas importantes, hay daños irreversibles. Yo tengo en muchas ocasiones esas lagunas mentales, o sea, esos episodios que la esposa me dice, se te olvidó esto y se te olvidó aquello y tú, todos. Entonces ahí yo le digo, recuérdate Pero no sé cómo que excusa lo eso. que, sí, yo creo que, A veces lo usa de excusa yo también. creo que es más bien una excusa Sí, Dije, claro. no fregué, salirme mira, de recuérdate la que era pelea droga que que yo me va a dar. usaba. ¿Eh? Dije, no fregué, hoy mira, recuérdate que era droga que yo usaba. Ya ¿Entiendes? mi cerebro está Y prometido. tú te lo olvidó. Marlon, usted tiene, o es presidente, ¿verdad? De el Mesón de Dios. Respóndame, por favor, ¿qué es el mesón y cuáles son los casos por los que usted ha visto? Antes de que me responda, recuerden la gente que nos están viendo que pueden suscribirse y seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Y YouTube. dale like. Sí, Sí, suscríbanse. y Hay mucha están, gente están aportando un dinero fuerte y Ah, no lo veo llegar a mi mano. Patreon. en Patreon. Sí. Recuerda que tú no invertiste en esto. Ajá, O sea, hay ok, que recuperar la está inversión. bien. Sigan apoyándonos en Patreon. Un chineto, Patreon para invertir en un chineto podcast. El mesón de Dios. El mesón de Dios. Déjame mirar la cámara ahora, porque he estado hablando mucho con ustedes ya. Ella. Aquella. Yo no soy el presidente, Gaby. Ah, no. ¿Usted no es el presidente? El director. ¿Y quién? Yo soy el director de Ah. programación de un centro Disculpe. que tiene su presidente y su director ejecutivo. La presidenta se llama Lina Giraldi. El director ejecutivo se llama Nilo Mercedes y yo soy el director de un centro que se especializa en rehabilitación de adictos y salud mental. Este centro tiene un enfoque cristocéntrico. Es un centro que trabaja de la mano de psiquiatras, psicólogos, de un enfoque multidisciplinario. Sin embargo, lo que realmente yo creo que hace la diferencia es ese enfoque cristiano que tiene, porque yo siempre le digo a mis hermanos que están en proceso de recuperación que el que quiere dejar la droga nada más tiene que acercarse a Jesucristo. Que las personas y la ciencia dice que el adicto siempre será adicto, pero yo digo que el adicto será adicto hasta que conozca a Jesucristo. Este centro tiene la responsabilidad de trabajar con personas con problemáticas de diferentes tipos de sustancias, eh, sustancias psicoactivas y también conductas adictivas desarrolladas por el comportamiento, o sea, adicciones comportamentales como el juego, el sexo, la mentira, y otras sustancias, otras conductas adictivas. La, el comedor compulsivo y trabajamos también con las personas que tienen la problemática de adicción y lo ayudamos a que puedan entender, los psicoeducamos, los orientamos, hacemos que ellos puedan identificar cuáles son esas conductas o esos factores de riesgo, esos disparadores emocionales que los vuelven a llevar al consumo. ¿Cuál ha sido, Marlon, el peor caso que usted le ha tocado trabajar en el mesón? Que usted dijo, wow, yo no sé cómo yo voy a bregar esto. Generalmente los usuarios de heroína son los más complejos por el alto grado de adictividad, de Es cierto adicción que la heroína con un solo uso ya te vuelve adicto. O sea, se vuela
las tres fases. No, no necesariamente, porque yo usé heroína y no me enganché. O sea, Ok. todo va a depender, como te digo. Todo De va a tu depender. predisposición Sí, exacto. Y tu de tu condición. atracción por la sustancia. Ok. Por ejemplo, si la heroína eh, es una droga que produce una sensación que suprime Ujú. el sistema nervioso, lo pone de bajada. Ajá. A mí no me gusta o no me gustaba esa sensación. Ok. A mí me gustaba la La euforia. euforia que producía la cocaína, entonces no me gustó la heroína. Eh, Sin embargo, a otros sí, las personas que no tienen esa tendencia a las fiestas, a los parties, a esas relaciones interpersonales de grupo y esa convivencia, tal vez puedan ir. Entonces, el caso que le llegó fue de heroína, el más complicado. Sí, sí, los de Explíqueme, heroína hábleme un poco por de el eso. alto grado de adicción que presenta la sustancia y por la prolongada estadía que tiene los adictos de heroína y que se hace muy difícil mantenerlos fuera del ambiente, que es un factor de riesgo. Por ejemplo, tú puedes desintoxicar a un usuario de heroína un mes, que es el menor tiempo que nosotros podemos tener un paciente allá cuando se cumple el proceso de desintoxicación. ¿Cómo se desintoxica? Con Se abstinencia. con, con un acompañamiento por parte del médico psiquiatra del centro. Y ese tratamiento farmacológico Ok. hace que los usuarios tengan un síndrome de abstinencia, en el caso de la heroína, menos doloroso. Recuérdate que los opioides, como la heroína, se adhieren en el cerebro a los receptores opioides del cerebro y producen esa sensación. Entonces, con la medicación, esos receptores opioides son inhibidos. Entonces, ellos comienzan a tener un poquito más de lucidez y en ese periodo de abstinencia nosotros vamos psicoeducando. Mira, tú estás en esta etapa de la abstinencia, tienes que trabajar eh, esta o cual área de tu vida para que puedas romper con el hábito de consumo. Sin embargo, cuando ya ellos pasan ese proceso de desintoxicación, vuelven a su entorno. Y como están en el entorno, se ven influenciados por ¿Dónde la van música a que ir? A donde mismo ellos consumían. en el Y barrio, en ahí la calle. vuelven al consumo. Y eso es repetitivo y por eso es que los factores de tratamiento que han funcionado tienen la encomienda de sacar al adicto en recuperación de ese lugar que le genera riesgo de volver al consumo si no ponen los pies sobre la tierra, en pocas palabras. ¿Le ha pasado con clientes? Lo han sanado y vuelve, y después lo sanan y vuelven y se mantienen en A eso diario. a diario? Es difícil. Es un paciente. Un paciente, Es un paciente o un usuario. un Un usuario. usuario. Ahora que usted le Pero llama un paciente, ¿por qué usted cree que el gobierno ve a las personas que usan drogas como delincuentes y no como porque pacientes? la estigmatización de la sociedad, Que se pregunta en la grada también, güey. sí, no lo vi participando. Hay que dar un micrófono para El allá. gobierno como tal vez no lo vean desde esa perspectiva, porque no todo el adicto desarrolla conductas antisociales, aunque es parte de la enfermedad, porque el adicto generalmente llega a un momento cuando va a robar para poder buscar la sustancia. El adicto llega al momento cuando va a hacer lo negativo para ir tras la sustancia que le genera esa sensación placentera y que solamente puede ser calmada con la droga de preferencia. Entonces, yo, yo creo, yo creo que se pueden establecer políticas públicas un poquito más centralizadas y menos propagandistas. Porque veo mucho en redes sociales personas haciendo mucho ruido
con alguna situación que se da diariamente y hacen como un ruido tan potente que terminan hicieron tanto que no hicieron nada tampoco. Ok. Entonces, yo O sea, al creo que final no aporta nada, sino simplemente. es que tú no puedes tomar a uno. Tú tienes que establecer programas de prevención de recaídas. Y yo en una reunión que tuve con el Consejo Nacional de Drogas y otras instituciones hace como 3 años, yo traté de poner unas hipótesis, unas ideas, unos planteamientos que sería interesante de trabajar la prevención en las escuelas, en los colegios, en los liceos, que se pueda trabajar en la prevención porque sale menos costoso que trabajar en adicción. Sí, en Cuando rehabilitación, tú, sí. en rehabilitación, cuando tú trabajas ya con el adicto y es menos probable que el adicto te salga de la adicción. Ujú. O sea, estamos hablando que yo tengo pacientes que tienen casi 60 años en adicción. ¿Y de edad cuánto tienen? Tienen como 70 y tantos. Déjame Pero ver. un asilo que usted tiene ya. No sé. 54 años en adicción y tiene como 67 años. Bien joven. Sí, Y porque la adicción no tiene, o sea, drogodependiente inicia generalmente en la adolescencia, la adicción, cuando el cerebro aún no se ha desarrollado y la toma de decisiones no está debidamente orientada, el adolescente de manera impulsiva experimenta con la droga y le gusta lo que ve y se queda. Por eso es que hay un pensamiento crítico más desarrollado. 53% de los adictos inician en su adolescencia. Y ya después de los 25 años el porcentaje es mucho menor, un 27%, porque el cerebro aún no se ha desarrollado. Yo pregunta, ok. ¿Usted cree entonces Tienes que que anotar la pregunta. el gobierno, en el cerebro, aquí estoy ejercitando mi cerebro, Wow. ¿usted cree que el gobierno, perdón, no hace lo suficiente a nivel No, de control de drogas? ¿Y no. el mesón de Dios es público o privado? Es una ONG. Una ONG. Pero Evidentemente, yo vi, usted nos enseñó las condiciones tú fuiste allá a y cantar en diciembre. sí, yo ¿Te que ya acuerdas? también. Tienes que Ah, era volver. ahí. Y ahí todavía estamos ahí. Wow. Tú tienes Eh, que volver y para allá. Esa música en Comprométalo, vivo. comprométalo aquí. está bien, yo voy. Tiene que Ah, volver en este diciembre. Música en vivo para los pacientes en recuperación. Ya tú sabes. pero usted no me dijo de que era ahí, Marlon. Y yo Sí, estaba, ese es. yo con mi celular así a lo loco tirado. Oiga, No, pero tú estabas ahí tranquilo. si usted está ahí, mira, Parecía ellos respetan a Marlon como que es el papá. No, de es Su ahí. el líder, director. su No, ya, líder, lo su respetan, hermano, lo que respetan mucho. batalla día tras día diciéndole que realmente con Cristo sí se puede salir de la adicción. A donde voy es eso. Con todo lo que ustedes hacen, yo siento que el gobierno, el apoyo no es suficiente y tampoco veo el interés político. Aparte de que sea políticamente no es una agrupación de la sociedad que le interese mucho, porque el que se droga o sus familiares, ese voto quizás no es tan importante para ellos. O sea, no veo que el país le haga mucho caso a eso. Hasta que no sucede una desgracia dentro de la familia de ellos. Cuando no tienen ellos un adicto, ahí ellos no ven el problema de la magnitud que le compete. Y date cuenta de algo, qué bueno que tocas esa pregunta, que el homicida tiene problemas de adicción, el antisocial tiene problemas de adicción. El violador, cuando viola a esa niña de 12 años de edad, estaba bajo la influencia del alcohol. El policía, cuando mata a su mujer, lo hace borracho. O sea, debe de haber una política pública más contundente para el uso y el abuso de la sustancia. La prevención. Y no solamente en la prevención, sino en la rehabilitación. Porque cuando ya es para trabajar la prevención, está perfecto. Vamos a trabajar en las escuelas con la prevención. Pero ¿y el adicto entonces? No. Entonces, desde el Estado no se ha desarrollado un plan estratégico para afrontar de manera asertiva la problemática de la adicción. De hecho,
no llegan las ayudas. Pero es quizás porque lo ven como delincuente, lo que yo estoy diciendo. Por lo menos socialmente, yo tengo, quizás, Si la sociedad lo ve como pero tal. se ve una percepción que el que usa drogas es un delincuente. Entonces, ¿para que yo voy a destinar recursos del Estado para apoyar a un delincuente? Bueno, mientras se vean desde esa perspectiva, es una perspectiva distorsionada y muy desorientada. Y qué pena que se pueda ver desde ese ángulo, porque esa no es la finalidad. Y de hecho, es como te digo, dentro de las familias del Estado, de los hijos de ellos, hay muchos que están padeciendo la problemática de la adicción, porque la drogodependencia no tiene razón social, no tiene credo, no tiene sexo, no tiene cultura, no tiene color de piel. La droga golpea a todo ser humano por los diferentes factores de riesgo que nosotros vivimos a diario. Eh, la... ah, perdón. ¿Era lo último? ¿Entonces no me responde? No, no. Ah, Gracias, mi hermano. abusan. No, lo que pasa es que sí, porque, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es la ignorancia. Que la ignorancia, de lo que estaba diciendo, la ignorancia de la sociedad. Porque te puedo decir una anécdota. Cuando yo era joven, cuando yo era más joven, aquí, cuando yo era más joven, se inició una política, no, el embarazo adolescente. Y mi hermano, yo le cogí un cuco, que yo tengo 30 años y todavía yo no tengo hijos. No, pues una fobia fue que desarrollaste. Ay, yo te voy a decir algo. Eso me salvó de muchísimos problemas porque de donde yo No, vengo, pero tienes que tener tus hijos. claro, claro, o sea, yo estoy consciente de eso, pero Tienes que tenerlo. Ya tú no quizás, eres adolescente. no, no, hace mucho. Mira, quizás de donde yo vengo, donde yo me desarrollé y de la familia que yo vengo, yo hubiese tenido un hijo a los 17 años y ahora mismo yo fuera un drogodependiente en la calle, porque yo no iba a tener de dónde conseguir. Ujú. Buen punto. Entonces, tú sabes, son diferentes factores que te llevan Sí. te empujan hacia donde tú no quieres estar. Y eso es fruto de la ignorancia. Ujú. Eso es fruto de la ignorancia. Mira, antes, en los 90, a pesar del auge que hubo de la drogadicción en el país, habían mucha publicidad de dile no a las drogas, del Consejo Nacional de Drogas, involucrado en propagandas, radio, televisoras, para la prevención de la adicción. Sin embargo, ahora esos esfuerzos se ven mermados y se ven limitados a una página de Instagram. Yo en el Eh, colegio no recuerdo que me han dicho eso. ¿Tú Por eso recuerdas? es que tú eres de los- tú eres- tú eres de la- tú eres De ahorita, yo salí ahorita del colegio. en el Hace 2000, como tú 3 naciste en años. el 2000, En el cuando de 97. los 90, 97. 97, bueno, como tú vas a estar con 3 años. No, estaba en 90, 90, No, 96. es lo que le digo, que en mi tiempo no recuerdo que hubiera mucho esfuerzo en eso. Te voy a preguntar Sí. ahorita. Vemos que la marihuana es ilegal, pero aquí a 2 esquinas uno encuentra marihuana. Estamos aquí en los cacicazgos, cualquier cosa. Sí, para que no me vas a comprometer a mí. Uno la encuentra de manera muy fácil siempre. Mira, si la policía se alega laica esto, te voy a etiquetar. Ya, tiene corta eso. Para que tú respondas. Corta eso. Aquí Vemos- donde estábamos, sí. Sí, aquí en nuestro país encontramos la marihuana de manera muy fácil y muy asequible. Y tú nos has dicho del daño que hace. Ahora vemos que hay una campaña para legalizar eh, esta misma sustancia. ¿A dónde tú crees que vamos a llegar? Tú sabes que, Ahora que recuerda que la campaña de legalización es para el uso medicinal, ¿no? Sí. Sí, pero... pero tú hablaste de espera la que tú fumes. despenalización a nivel de ya del uso recreativo como tal. Y yo lo veo eso como un inicio también. Sí, señores. Comenzamos con eso y después... Señores, es como les estoy comentando. Esa misma propaganda se inició con el alcohol en los tiempos de Al Capone. O sea, esa era la forma de ellos hacer dinero y cuando quisieron ya legalizarla, lo hicieron. Pero vuelvo y reitero, no necesariamente el alcohol sea una droga que no produzca daño. Produce daño a nivel hepático, produce daño en la finanza, produce una de las complicaciones que yo trabajé como asesor en materia de violencia intrafamiliar. Todos los que van
a terapia de violencia de género, violencia intrafamiliar, vamos, porque las agresiones se dan cuando el individuo está borracho. Sin embargo, tú mandas a un niño, comprame una Jumbo y se la venden al niño de 10 años. Y el niño cuando viene con ella se da su sorbo de la bebida alcohólica. Mylon, que Y ese hay, cerebro, y hay ese cerebro, drive-thru de bebida alcohólica. O sea, tú vas montado y te la dan en el vehículo. El mejor país del mundo. ya tú sabes. Entonces, pero el mismo individuo, a la vuelta de la esquina, por el alto grado de alcohol que tiene, sus capacidades motrices se ven afectadas y vulnerables por el grado alto de la sustancia en su sangre. ¿Y qué hace? Se lleva a la señora que va cruzando la calle y produce esa muerte que pudo evitarse. Una pregunta que me surgió con respecto a lo que, Eso. con respecto a lo que él estaba diciendo, que se legaliza, se está intentando que se legalice la Pero no marihuana aquí, aquí, aquí. a nivel Ya tú nacional. sabes, todos estos fumadores. Hay movimienticos ahí. ¿Qué usted opina con respecto al experimento de Portugal que diversas organizaciones internacionales han aprobado como funcional de legalizarla y que luego el consumo disminuye? Por el hecho de que tú sabes que lo ilegal atrae a la población joven. Eso es una hipótesis. Está comprobado. A Portugal es un referente. Primero fue el primero, valga la redundancia. Y segundo, le ha funcionado. No sé qué tipo de sistema de monitoreo ellos tienen con las personas que son declarados adictos, que tienen que ir a un centro médico a que lo inyecten, hablando específicamente de la heroína. Pero funciona. O sea, los niveles han bajado en decenas de números en porcentaje. ¿Qué tú opinas? Creo que en Canadá también pasa eso. En Canadá se legalizó la posesión. Que ellos te la venden ellos, el Yo gobierno. ahora tú me haces esa pregunta y yo te voy a responder. Yo estoy de acuerdo con que se despenalice la posesión. O sea que si a una persona que tiene problemas de adicción, tú no le puedes echar 5 años porque tiene un tabaco de marihuana, como pasó conmigo. Que esa fue mi primera cárcel. Cuando me encontraron fue marihuana. Y yo con problemas de adicción que era para mi uso, que ni siquiera era para la distribución de la misma. En esa parte yo estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo bajo ninguna circunstancia con el uso de la marihuana como recreativo. ¿Por qué? Porque yo trabajo en el área y yo conozco, como está también comprobado, con la marihuana medicinal, que producen episodios psicóticos breves en pacientes. Entonces, si eso es esa marihuana que ya está establecida para el uso medicinal, esa marihuana que están como recreativa no es la excepción. Van a seguir provocando esos episodios psicóticos, esos episodios delirantes y ese síndrome de abstinencia y esa alteración del estado de ánimo también va a estar a la orden del día, independientemente sea promovida desde los estados. Porque recuerden que nosotros estamos viendo cómo hay políticas de género que están siendo implementadas por el estado con la finalidad de que tú seas lo que tú quieres ser y yo ser lo que yo quiero ser. Y realmente no está Yo correcto. soy un multimillonario. Marlon, Sí, no, pero no tienes un peso. Entonces, yo soy varón y me creo hembra y hay que respetar. Entonces, hay que decirte- Respeta. para ir a la siguiente parte, ¿cómo es el proceso de rehabilitación que ustedes hacen? Bien. ¿Cuáles son las fases? Hay una evaluación que se da para el paciente, porque el centro donde estoy, como te comenté, es un centro que se especializa en pacientes que tienen uso de drogas y algún tipo de trastorno de salud mental. Por ejemplo, trastorno por uso y abuso de sustancias y una comorbilidad con esquizofrenia, por ejemplo. O trastorno de personalidad múltiple, trastorno de personalidad Límite. límite. Cualquier tipo de comorbilidad que se dé con esos pacientes que se conocen como patología actual, esos son los pacientes con los que nosotros trabajamos. O sea, lo más difícil ustedes cogen. Exacto. Son dos temas ahí. Exacto. Y eso, y gracias a Dios, hay muy buenos resultados y están ahí pacientes que llegaron con una supercrisis
hoy están estables, están estudiando en su bachillerato, hay otros que están en la universidad, hay otros que se mantienen en abstinencia, en la etapa de mantenimiento, perdón, y eso hace que uno se llene de orgullo. Este centro primero evalúa a los pacientes y luego determina si el paciente califica para ser ingresado en el centro de tratamiento. Si no califica, es referido a otro centro del Mesón de Dios, donde también se le brindan los servicios de rehabilitación, pero no con el mismo alcance y profundidad e impacto que en el centro detox y salud mental. ¿Cuándo no califican ya? Cuando ya No, cuando mentalmente ya tienen un problema, no. Cuando tienen un problema, porque nosotros no descartamos pacientes. Todo lo contrario, los que son complicados, como dice Gary, nosotros nos quedamos con ellos. Si no Cuando tan están complicado, no a califican. menor grado, que pueden funcionar en un Ok. centro residencial, por ejemplo, tú si vas y nada más tú fumas marihuana, bueno, Gary, este muchacho, todo el mío, lo que fuma son 7 tabacos al día, vamos a referirlo allá. Si no hablamos del cigarrillo y del tabaco, pero ya. Que también ese es otro, esa es otra. Pero sigue tranquilo. Tenemos que Que traer antes otro día. ponían, no sé si lo siguen poniendo, que el consumo de alcohol perjudica la salud, no sé si Sí, lo ponen. sí lo sí ponen. lo dicen en- Y el consumo de nicotina perjudica la salud, ¿lo siguen poniendo? Sí, pero tú sabes, con estrategias de marketing, o lo ponen Es que no se ve. rápido, o lo dicen chiquitico, rápido. que Lo uno dicen tiene que rápido. ponerse El mejor cigarrillo del mundo. El consumo de alcohol es Marlon, dime. al país llegó, vi la noticia que llegó una nueva droga. Ah, Muy de moda, muy de moda está en los Así medios. que me acordaste el tema, sí. Sí, pregúntame, entonces. Háblame entonces del Del fentanilo. fentanilo. Sí. Bueno, el fentanilo es un opioide sintético eh, tan potente que es de 50 a 100 veces más fuerte que la heroína. La heroína, Perdón, que la peor, morfina. Que la morfina. Ajá. Y A ver, sí, concha. es sumamente potente y es usado para pacientes ya de enfermedades terminales para suprimir el dolor, pero es sumamente adictivo. O sea, tiene un uso médico, Sí, pero claro que sí. entonces lo distorsionaron Ah, tú y sabes. lo usan de Tú, sa- forma... tú supiste que te lo van a vender y te lo van a mezclar. Porque, por ejemplo, si tú tienes una porción de cocaína que no está en su total potencia o su compuesto químico potente, con un poquito de fentanilo, tú le das ese high, pero asimismo esa persona puede provocarse una sobredosis porque no sabe qué tipo de sustancia está experimentando. Y las muertes recientes que se están viviendo, que se desconocen las cantidades específicas, porque, Yo he escuchado ya número alto ya. pero se desconocen, pueden ser más, pueden ser menos, pero no hay una investigación del INASIF de frente para poder contrarrestar y poder identificar cuántas muertes son las que realmente se han dado por estas sustancias que ha llegado. ¿Usted conoce algún caso de Sí. uso de fentanilo? De hecho, salieron unos usuarios hace poco en las redes sociales Ajá. eh, El video que yo le mandé. que la joven es una paciente nuestra que ha estado con nosotros y ella volvió y gracias a Dios en contubernio con el Consejo Nacional de Drogas, nuestro presidente, nuestro director ejecutivo, el señor Nilo Mercedes, coordinó para ingresarla nuevamente. Y allá está con nosotros. Y está en una etapa ya muy avanzada en su proceso de recuperación. Pero es como te decía ahorita, nada más no es uno, porque son muchos. Y si no se establecen esas políticas públicas para reprimir y minimizar el uso de la sustancia, con tú tomar a uno o dos, tú no vas a tener un impacto real. Tú tienes que Poner provocar un atención. mayor impacto cuando tú tienes un plan de tratamiento y que eso, por supuesto, va a necesitar recursos. Con respecto entonces, para ir cerrando a la fase de la rehabilitación, usted dijo que le hace una evaluación, ¿verdad? Exacto. Se determina si califica para el centro. Si califica entonces el equipo multidisciplinario Disciplinario. de psiquiatras, psicólogos, etcétera, le ayudan a
a trabajar y a identificar su problemática, su enfermedad. Supongamos entonces que una persona con crack o tal cosa entra, le evalúan, él califica. ¿Ustedes Ok. qué hacen? Se le dan sus días de descanso allá. Todo esto va con una medicación de cabecera, con el médico del Ellos centro. pagan, ellos pagan. Algunos pueden dar un aporte, no mucho, porque realmente a eso nos referimos. Generalmente el adicto es la persona rechazada, la persona estigmatizada, la persona que ha sido marcada como un delincuente, No tienen una familia. rata, y la familia, las pocas que les quedan, no se involucran porque ya ha estado 6 veces en programas de rehabilitación y no ha podido. Ok. Entonces nosotros tratamos de que ellos puedan identificar su problema, que es una enfermedad que necesita tratamiento, que ellos aprendan a verse como una persona enferma, que necesitan trabajar y conocer su enfermedad, que necesitan conocer los factores de riesgo, los disparadores emocionales y que conozcan los factores de protección para que cuando salgan a la comunidad ellos puedan mantenerse en el periodo de mantenimiento. Marlon, ya para acabar, mire esa cámara Por ahí favor. y dígale algo al que está consumiendo droga Sí. y al que quiere probar a ver qué se siente. Eh, Denle un mensaje final. a ti que te encuentras en este momento, en esta situación que yo me encontré hace muchos años, a ti padre, a ti madre que estás viviendo con un hijo que tiene problemas de droga, que te está robando, que te está maltratando, que te está violentando, que está rompiendo todo lo de la casa. A ti esposa que estás viviendo con un hombre que no te valora, no te sostiene económicamente. A ti, hombre, que por tu condición de adicto has intentado en más de una ocasión quitarte la vida para salir del problema. A ti, mujer, a ti, hombre, a ti, niño, a ti, niña, adolescente que estás comenzando en este mundo, recuerda, Jesucristo es la fuente eterna de salvación y es el único que puede romper con esas conductas desadaptativas que la adolescencia o la adultez a veces permiten que uno como ser humano entre en ellas. Nosotros estamos dispuestos a ayudarte a trabajar tu problemática. Solamente tienes que acercarte y buscar ayuda. No pienses que este es el final de tus días. Todo lo contrario. Hoy es un nuevo día para comenzar el cambio que realmente tú te mereces. ¿Dónde se pueden comunicar con el mesón, con usted? El teléfono del centro es el 809-332-0785 y mi celular personal es el 829-747. No se puede. No sé. 0827. Yo soy un hombre del pueblo, Y aquí varón. en la descripción va No, que a yo, estar su link óyeme, ¿tú sabes por qué yo doy el número? ¿Por qué? Porque yo sí sé lo que sufre un adicto. Y si a veces el adicto no encuentra una persona que se preocupe por él, a veces no hay un cambio. Entonces, anóteme el teléfono ahí, óyalo de nuevo. 829-747-0827. Y recuerda que el mundo dice, la ciencia dice que el adicto siempre será adicto. Yo digo que el adicto será adicto hasta que conozca a Jesucristo. Señores, esto es un Chindeto Podcast. Nos pueden seguir en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, en todas las redes sociales. Denle like, Suscríbanse si la desean, campanita. si desean multiplicar el contenido educativo, ¿verdad? Muchas gracias, Marlon, por estar con nosotros. Tiene que volver No ya. te Por fin. Yo creo que no le debe y aprobar el préstamo ya. Está bien. Por favor. Debe cortarlo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.